El poder del cementerio es inmenso, pero en mi cultura y en mi momento histórico, España siglo XXI, no se conoce. No se conoce ni para bien ni para mal, no se tiene conciencia de lo que significa el espacio del cementerio, o como dirían mis guías, los campos santos. Aunque actualmente, pues precisamente porque no se conocen bien estas cuestiones ni se les tiene el respeto que antes se les tenía, pues yo no estoy segura de que todos los cementerios estén construidos o ubicados pues como debería ser. Pero a mí lo que mis guías me han explicado es que antiguamente siempre se buscaba que el emplazamiento fuera el ideal para el tránsito de las almas. Se pensaba en la ubicación en este sentido. No era concebible poner el cementerio en un espacio o en un pedazo de tierra que no fuera adecuado. Así que, bueno, solían estar normalmente junto a territorio sagrado, normalmente junto a iglesias, templos, etc. Esto en la época del cristianismo, pero en otras épocas y en otras, culturas nativas europeas, siempre se buscaba de todos modos que estuvieran ubicados en un sitio que, como digo, favoreciera el adecuado tránsito de las almas. Bueno, el asunto del tránsito es muy amplio porque transitar no es solo transitar, valga la redundancia. O sea, transitar tiene muchas implicaciones. El tránsito del alma se asocia con la descomposición del cuerpo, como ya expliqué en el capítulo anterior, por lo menos cuando hablamos de un tránsito que sucede después de la muerte del cuerpo físico. Y al mismo tiempo, esta descomposición o esta desintegración de los elementos corporales está asociada con la desintegración o aflojamiento y disolución de estructuras energéticas asociadas. Estas estructuras energéticas tienen, a su vez, una asociación con estructuras de pensamiento y de emociones y de capas del alma, de las partes espirituales del alma más ligadas al cuerpo y a la materia. De manera que, conforme el cuerpo se va descomponiendo, el alma va transitando, porque el tránsito del alma no es solo un decir me voy, como cuando uno pues sueña que va de un sitio a otro. Esto solo es una parte del alma. Pero el alma tiene, diferentes niveles y hay una parte que es la que está más ligada al cuerpo físico, que no transita tan fácilmente, porque, no es la palabra, no es fácilmente, sino tan rápidamente, sino que requiere de procesos que, como digo, siguen más el patrón de los cuerpos, el patrón de las leyes de la naturaleza, el patrón de la vida en la tierra. Alguien me dirá, bueno, pero esto que dices es muy complicado. Yo pensaba que el alma era una sola cosa. Bueno, no es tan complicado si piensas que a ti mismo, estando vivo, te puede pasar que, por ejemplo, ante un suceso X, tengas diferentes partes en tu interior que piensan cosas diferentes o que sienten incluso cosas diferentes. Por ejemplo, pues si tienes, sucede algo súbito e inesperado en tu vida que te quedas así como en shock. Y hay una parte tuya que está sorprendida, hay otra parte tuya que está triste porque a lo mejor ese suceso es una pérdida. Hay otra parte tuya que está enfadada. Hay una parte tuya que dice, bueno, pasemos página, no quiero pensar en esto, me voy a distraer, estoy harta de líos y de problemas. Y esa parte sigue para adelante y efectivamente intenta pasar página y no pensar más en ello. Pero hay otra parte a lo mejor que dice, no, yo esto quiero meterme en esta profundidad, quiero darle vueltas, quiero entenderlo. Y esa otra parte pues hace su camino. Entonces, si esto no sucede estando vivos, pues imagínate cuando te mueres. O sea, cuando te mueres pueden suceder estas cosas y más. Todo dependiendo de precisamente cómo hayas vivido antes, de los procesos previos, en fin, y de cómo sea tu muerte, de un montón de factores que influyen en la clase de tránsito que vas a tener. Pero lo más importante que Anubis me enseñó en su momento es que hay que tener en cuenta que la mayor parte de personas no estamos unificadas en nuestra consciencia,
ni siquiera estando vivas. Es decir, la mayor parte de personas no tiene una conciencia unificada, no tiene un solo pensamiento, una sola emoción y una sola energía funcionando en su sistema ni en su alma estando vivo. O sea, tiene pues eso, subpartes, subdivisiones y aspectos, facetas, momentos, en fin. Incluso existe esto que los chamanes tradicionales antiguos siempre han mencionado, esto que viene llamándose la pérdida del alma. ¿Qué es la pérdida del alma? No quiere decir que te quedes sin alma. Quiere decir que, por ejemplo, si te dan un susto grande, tienes un trauma, un accidente o yo qué sé, una agresión, una parte de tu alma asustada, impactada, puede haberse quedado fuera del cuerpo y no logras regresar fácilmente, y entonces el resto de tu ser, o sea, tú empiezas a experimentarte con problemas, empiezas a sentir que pasa algo, que no estás bien, puedes tener incluso problemas físicos, problemas de concentración mental, en fin, te pueden empezar a pasar un montón de cosas que indican al ojo experto, o sea, el que lo puede ver y el que lo puede consultar puede decir, ostras, lo que pasa es que tiene una pérdida de alma, que como digo, no quiere decir que esa persona pues sea como un cuerpo vacío de alma, sino que hay una parte de su conciencia que se ha como desgajado. Los científicos empiezan a poner nombre a esto, a veces hablan de disociaciones, por ejemplo, en casos de abuso infantil, o sea, de cuando se abusa de niños y tal, pues es muy típico, ya está bastante descrito, que bueno, pues muchos niños y niñas pues se disocian para no estar experimentando lo que hacen con ellos, lo que hacen con sus cuerpos. Salen del cuerpo, se desdoblan, por así decirlo, para no estar presentes en aquello que les hace sufrir. Pero ¿qué pasa? Pues que luego pues esto trae muchas consecuencias problemáticas a largo plazo. Y hay que ayudar a esas personas luego a reintegrarse, en fin, a sanar todo eso, porque si no, pues son partes del ser que se quedan como atrás, atoradas en lo malo que les sucedió. Entonces, bueno, todo esto que estoy mencionando, que son pinceladas, un poco de aquí, un poco de allá, todo esto puede estar presente en un tránsito post-mortem, es decir, en un tránsito de alguien que muere físicamente. Y todo esto generalmente, o sea, estoy haciendo un resumen, una generalización, todo esto en general sucede en los cementerios. Pausa dramática. Cementerios. O sea, no sé si somos conscientes, por lo tanto, de lo importante que es el cementerio. El cementerio es el espacio donde tú vas a dejar el cuerpo o donde otros lo van a dejar por ti. Y es el espacio que va a estar ligado desde entonces y durante un tiempo muy largo e indefinido a tu propio tránsito. Porque allí es donde se va a descomponer tu cuerpo o tus restos. Si quieres ser cremado, ok, vale. Ahora hay mucha gente que elige cremación. Bueno, pues entonces piensa dónde va a hacerse esta cremación, dónde se piensan tirar las cenizas, quién se va a quedar con las cenizas, si es que se las va a quedar en casa, en una urna. Piensa en todo esto porque tiene que ver con el tránsito. Y no pienses que por cremarte y por ir más rápido te vas a ahorrar el tránsito del alma. O sea, va a suceder de todos modos, pero será diferente. O sea, va a haber diferencias. Entonces, bueno, en general los cementerios, y por lo menos hasta esta época en la cultura occidental, han sido el casi único lugar donde ha tenido lugar el tránsito. El tránsito de la parte del alma que está más ligada al cuerpo y que para procesar todo lo que vivió necesita que el cuerpo vaya aflojando sus estructuras, que éstas se vayan disolviendo y que se vaya deshaciendo la materia. Eso puede durar mucho tiempo, como digo. Entonces, bueno, ¿qué sucede también en el tránsito? Por lo tanto, en el tránsito hay un juicio, hay juicios que se van viviendo. ¿A qué juicios me refiero? Bueno, pues los juicios que la propia alma hace acerca de su existencia terrenal, por ejemplo. O sea, tú cuando vas viviendo todos esos procesos, vas viviendo una especie de revisión de tu vida.
Y esta revisión se puede acompañar de un juicio interior, en el sentido de que pues, estás tú mismo analizando, observando, valorando, midiendo como con la balanza las cosas, juzgando en el buen sentido de la palabra juzgar, en el sentido de hacerte una impresión, o sea, tener una perspectiva. Y puesto que este juicio se acompaña de la descomposición de la materia y de la disolución lenta de las estructuras energéticas que estaban como insertas en tu cuerpo o asociadas a él, este juicio no depende ya, por lo tanto, de que tú y yo pues quiera pensar esto o quiera pensar aquello. Es como, bueno, la hora de la verdad. La hora de la verdad es cuando el cuerpo empieza a cantar la energía que tiene, los materiales, por así decirlo, mentales y emocionales, los contenidos que contiene. O sea, ante eso, pues no hay un cerebro que esté ordenando, ¿no? O sea, no está ya ese engaño que a veces hay durante la vida, ¿no? Que uno está como distraído o autoengañado y que dice, bueno, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo de más allá, y te piensas un montón de fantasías sobre ti mismo. Cuando el cuerpo empieza a descomponerse es como, bueno, como lo que sucede en la mesa de los forenses. Los cuerpos cantan la verdad. Me refiero a cantar en este sentido que se le da coloquialmente en español, en castellano, a la palabra cantar, ¿no? De decir, bueno, está cantando las cosas, es decir, está diciendo la verdad oculta en las cosas, está expresando las verdades que estaban allí escondidas. Y bueno, pues este proceso de confrontación de la verdad, este juicio que tiene lugar alrededor de la tumba y de la descomposición corporal, pues puede ser muy duro si uno pues vivía pues en una fantasía sobre sí mismo y sobre la propia vida. Porque, pues como digo, pues los cuerpos no mienten. O sea, los cuerpos empiezan a soltar todo lo que tenían allí dentro y tú a lo mejor habías hecho un esfuerzo para no acordarte de tal o cual cosa o para contarte una historia fantástica sobre tal y otra cosa, o sea, sobre historias, ¿no? Que dices, bueno, no, esto no fue así, esto fue así, esto no sé qué. En fin, te puedes haber contado muchos relatos, pero en el momento en que tu cuerpo empiece a soltar, pues lo vas a ver. O sea, lo vas a ver tanto si te gusta como si no. A veces hay almas que se sorprenden porque descubren más bondad en sus vidas de la que pensaron y pueden incluso emocionarse y llorar porque descubren entonces pues, que su vida ni fue tan mala ni estuvo tan carente de amor y de hermosura, y lo que lamentan más bien es no haber aprovechado mejor los bellos momentos que tuvieron, las cosas preciosas que tuvo su vida. Pero otras almas pues se pueden encontrar viviendo lo contrario, se encuentran viviendo pues que se habían creído que eran no sé qué y luego resulta que empiezan a ver su podredumbre moral oculta detrás de relatos que se habían autoengañado a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo un tema. Pero, como digo, suele suceder, o sea, al menos hasta hace poco, en Occidente y en Europa y en todo esto, solía suceder en el cementerio. Ahora, pues eso, como hay cremaciones, bueno, ahora hay un montón de movimientos más amplios. Pero el cementerio ha sido ese lugar de reposo, ese lugar de procesar cosas, ese lugar donde se decanta la realidad, se separan las cosas y todo va mostrando lo que es, y ese lugar de juicio. Así que, de manera indisociable, el poder de lo que llamamos el cementerio o el camposanto está asociado con una dimensión sagrada que es la dimensión de la justicia, de los jueces. En este caso, jueces que tienen que ver con la vida después de la muerte del cuerpo físico, la vida del alma. Pero sí, es que no se suele pensar esto, por lo menos pues eso, en mi cultura. O sea, no se suele asociar cementerio con juicio, con espacio de justicia. En el pasado remoto esto se tuvo más claro. Los juicios de almas, los juicios de situaciones post-mortem. Pero bueno, pues luego esto pues quedó reabsorbido
por el cristianismo, y aunque sí se ha puesto mucho énfasis en la figura de Cristo como juez, pues en realidad a la hora de la verdad ha ido quedando disuelto más y más, porque además el cristianismo ha vivido una evolución y un sector muy grande del mismo pues fue abandonando la visión de Cristo como juez porque le parecía demasiado terrible, atemorizadora y todo eso, y entonces bueno, pues todo se ha ido decantando más y más hacia una imagen de Cristo de misericordia, que todo lo perdona y que no hay consecuencias de nada, que bueno, no es que yo piense que esto sea falso o que esté mal, pero creo que nos hemos pasado de frenada, porque la justicia sagrada nunca va a dejar de existir. Y tiene que existir inclusive la justicia, o sea, las almas no pueden aprender sin justicia. Tienen que haber procesos de juicios, tienen que haber procesos en los que las almas puedan revisar lo que han hecho y aprender sobre sus acciones y sobre sus pensamientos y emociones. Esto no se puede borrar del escenario. O sea, incidir en la faceta misericordiosa de Dios está muy bien, pero no a costa de anular la faceta, digamos, de la justicia. Porque de hecho a veces lo más misericordioso que puedes hacer con un alma es ayudarla a vivir ese juicio, porque es cuando realmente va a despertar a ciertas cosas, va a aprender, va a tener la oportunidad incluso pues de reparar asuntos, porque puedes comprender cosas, y además es que el juicio divino no está exento de misericordia en realidad. Es que son las dos cosas unidas. O sea, en fin. Bueno, como sea, esto es una generalización, o sea, estoy haciendo un resumen de un plumazo, pues lo que viene significando el cementerio como espacio, como punto de la tierra, punto físico, donde enviar los cuerpos a reposar, a procesar, a descomponerse, etc. Pero ¿qué pasa cuando no se entierran a las personas? ¿Qué pasa con todos estos miles de cadáveres de los que a mí mis guías me han ido hablando, de gente que por X razones muy variadas, porque además pues estaríamos hablando de muchos tipos de situaciones y de colectivos, nunca han sido enterradas? Personas que no están en los cementerios ni en ninguna otra parte donde se les pueda ir a decir, bueno, aquí reposan y aquí les acompañamos, de vez en cuando les llevamos algo, rezamos por ellos aquí. Personas que han quedado a veces incluso como borradas, ¿no? Desperdigadas por el mundo en sitios a veces impensables. En fin, es que podría ponerme a hablar y no acabar. Y no acabar porque hay muchísima gente así. Entonces, ¿qué pasa con estas almas? ¿Qué pasa cuando, pues qué sé yo, pues eso, pues has muerto durante una persecución, por ejemplo, ideológica o religiosa, y pues te han matado como si fueras, yo qué sé, una alimaña, y te han tirado tus restos por ahí y nunca has sido enterrado ni nada? ¿Qué pasa contigo? Bueno, pues pasa que tiene problemas esa alma para vivir todo lo que he dicho antes. Porque no es tan fácil vivirlo a solas, y porque muchas veces en ese acto de matar de esa manera a alguien o tratar con desprecio sus despojos, en ese acto muchas veces hay implícito una especie de mal de ojo, por así decirlo, maldiciones. O sea, no hechas con esta palabra, ¿no? Decir vamos a maldecir a este, pero bueno, pues sí, a veces sí. O sea, se dicen toda clase de palabras negativas sobre esos muertos, se les condena desde lo humano, o sea, desde la personalidad, desde las creencias, desde la ideología humana se les condena, se les trata como a basura, y todo eso afecta e impacta en el cuerpo y en el alma de esos muertos. Pero además, el ser humano ni nace solo, ni puede del todo morir solo, en el sentido de decir, sí, puedes morir solo, pero necesitas ayuda para transitar adecuadamente. Necesitas ayuda humana. Aquí es donde voy a cosas que he comentado en capítulos anteriores de esta serie, ¿no?
sobre la madre, todos los capítulos sobre la madre. O sea, hay gente que dice, naces solo, mueres solo. No, mentira. ¿Cómo que naces solo? Hay una madre que te está pariendo. ¿O qué? O atraviesas el éter, tú así nomás, ¡pum!, con un meteorito que llega del más allá. No, naces a través de una madre. Esa madre te está pariendo, te está poniendo en el mundo. Entonces hay un equivalente, debe haber un equivalente en el plano del alma cuando mueres. Tú puedes morir solo de todos y abandonado en un campo, pero para que tu alma transite se necesita que por lo menos una persona acoja de algún modo esa energía tuya que queda allí y la acompañe para hacerla nacer al otro lado, o sea, para acompañarla o sea, acompañarla en ese tránsito tal como pues la madre está allí y bueno, y digamos se armoniza con los pujos del bebé y hay todo ese trabajo de colaboración mutua entre madre y bebé en el trabajo de parto, que las personas que han estudiado partería conocerán mejor que yo, pero pueden decir y pueden corroborar que efectivamente el trabajo de parto es una historia de colaboración. O sea, no es como mucha gente piensa o como se nos enseñó antes, ¿no?, de que es la madre que empuja y el bebé no hace nada. No, el bebé, claro, está haciendo toda una serie de cosas y de esfuerzos, pero vamos a decir que tiene que haber una armonización entre ambas personas. El bebé solo, pues no, bueno, es muy complicado. Entonces, bueno, pues con los muertos pasa igual. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que muchas de estas almas se quedan, vamos a decir, como errantes por el mundo y a veces sin ni siquiera poderle dar nombre a esto porque no saben ni lo que les pasa, sencillamente están buscando quien les haga de madre o quien les haga de acompañante, de partera o de lo que sea, alguien que los lleve, que les facilite el tránsito hacia otro lado. Alguien me dirá, bueno, las figuras estas sagradas, pues qué sé yo, Anubis, los ángeles de la muerte, esto, aquello, la Virgen María, todo esto, no pueden simplemente hacer ese rol, no pueden ir allí y buscar esas almas. Yo diré, sí, claro que sí, todos estos seres sagrados pueden hacerlo. El problema es que muchas veces ni siquiera son percibidos por estas almas errantes, porque todavía, debido al modo en que murieron, a la condición en la que murieron, pues muchas veces ni siquiera perciben a esos seres sagrados que podrían llevarles al otro lado. Porque aquí sucede como en tantas otras cosas que ya he dicho. Siempre se necesita el eslabón humano. O sea, uno no salta así nomás de un mundo a otro así nomás. Y pues eso, se necesita el acompañamiento humano. No necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser un hombre, claro que sí, un hombre puede hacer ese rol. O sea, el tema es que tiene que ejercer un rol, digamos, de contención, de acoger. Es un rol maternal, pero sí, claro que sí, que hay hombres que pueden hacer esto. De hecho, es como si te encuentras un bebé tirado por las calles. Pues si eres un hombre también lo puedes recoger, aunque no seas mujer. Y puedes ver la manera, pues, de darle calor, se lo tienes que envolver, lo tienes que arropar en tus brazos y darle calor para que no muera, y luego ya te buscas la vida, la manera de alimentarlo, como sea, ¿no? Pero quiero decir que es un rol maternal el que hay que ejercer. Dando igual si eres hombre o mujer, el rol que tienes que hacer es maternal. Tienes que acompañar a esa alma para que atraviese de algún modo, pues eso, una especie de canal de parto que la llevará hacia la otra dimensión. Y claro, cuando el alma empieza a poder hacer esto, ahí es como el bebé que cuando se acerca al aro final, a la abertura final, pues empieza a ver la luz, el túnel, no el famoso túnel, le veo un túnel, hay una luz más allá del túnel. Esa luz, pues ahí sí ya podemos hablar de que empieza a percibir a los seres que están en el otro lado, ya sean familiares o seres sagrados, ángeles, etcétera, que vienen a acoger a esa alma, la vienen a recibir y la vienen a ayudar, pues, a iniciar su nueva existencia en ese otro lado de la realidad. Pero tiene que haber un acompañamiento de persona.
Ahora alguien me dirá, bueno, pero hay mucha gente que vive esto y que no han sido acompañados así, porque cuentan luego sus experiencias, de experiencias cercanas a la muerte en el hospital y tal, y nadie les estaba acompañando. Digo, bueno, no es que siempre, sí o sí, tiene que haber un acompañamiento explícito para esto. Pero estas personas que viven estas ECMs normalmente están formando parte del tejido humano y están, digamos, contenidas dentro de una estructura humana. O sea, dentro de una familia que está con ellos o un hospital, hay unas enfermeras, unos enfermeros, unos médicos que están, digamos, cuidando a esa persona. Es decir, son personas que están en ese momento como integradas en su sociedad. El problema, cuando mueres, por ejemplo, asesinado y tirado por ahí, en una persecución religiosa donde te quemaron y te tiraron por ahí, o por ejemplo, estos africanos que fueron secuestrados por las traficantes de esclavos, que los llevaron en barcos y luego pues los tiraban por la borda, o que se morían ahí, que los tiraban y ahí quedaron en el mar. Bueno, el problema es que, o sea, son actos brutales de muerte en los que hay como esta repulsa y este modo de tratar a esa persona como si no fuera persona, como si fuera menos que persona. Y se la está segregando, se la está echando fuera y se la está dejando como en ninguna parte, en medio de ninguna parte. Entonces eso, no te diré que siempre 100% seguro, no voy a meter la mano en el fuego de que sea absolutamente sí en todos los 100% de los casos, pero en muchos casos impacta tanto en esa persona que se queda realmente como desgajada del tejido humano. O sea, está y no está, pero no puede descansar hasta ser reacogida dentro de la sociedad, reaceptada, reintegrada. O sea, necesita que alguien, siquiera una sola persona, le diga, vale, tú perteneces, formas parte de los nuestros, eres nuestro hermano, nuestro hijo, eres... Bueno, necesitan muchas veces también, por lo traumático de su muerte, ser vistos, ser encontrados, o eso quieren, ¿no? Quieren que sus familiares los encuentren, quieren que... En fin, entonces cuando esto no se ha podido producir, pues sufren, estas almas sufren. Entonces, bueno, asociado con todo este sufrimiento, ¿qué sucede? Sucede que, digamos, no pueden vivir sus juicios adecuadamente, porque toda su energía, la energía del alma, está concentrada en subsanar todos estos problemas, estos errores. O sea, y están tan concentrados en eso, o en ir errantes de aquí para allá, buscando ese sitio donde reposar, que el juicio, los juicios, los procesos post-mortem, pues están pendientes. ¿Me explico? Quedan pendientes. O sea, esas almas se convierten muchas veces como esos emigrantes exiliados de guerras y de desgracias y de catástrofes, que andan de aquí para allá como almas en pena, que ahora los cogen en este campo de refugiados, ahora los mandan para aquí, ahora los mandan para allá, y van de sitio en sitio, y en cada sitio les pasa algo malo, y a veces pues al final ya, bueno, en fin, no tienen la mente para nada más, el cerebro no les da, solo les da para ir sobreviviendo, ir ocupándose únicamente en el día a día, en ir haciendo pues lo que cada momento trae, porque no les da, la mente no les da para más. Y esto sucede, pues es lo que sucede con estos muertos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que si no se les facilita una acogida de parte de personas que trabajen en el campo de la espiritualidad, dispuestas a escuchar y atender a almas errantes, en este caso, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Pero cuando hay personas de estas y algunas de estas almas errantes tienen por fin el alivio de encontrar quien las escuche y esta persona además les facilita un punto de asentamiento, un lugar de la tierra donde reposar, como hice yo en el patio que rodeaba mi casa, se produce un alivio inmediato. Y ahí es como, bueno, por fin, ya aquí nos podemos quedar, ¿no? Vale. Y ahí empiezan a llegar lentamente pues todas las cosas
relativas a la energía asociada con su cuerpo. Que alguien me dirá, bueno, pero no has dicho que el cuerpo queda por aquí, queda por allá. Bueno, pero cuando se dan situaciones así, o sea, el cuerpo se va deshaciendo en un sitio y la energía va a donde va el foco del alma, por así decirlo. Y pues si, por ejemplo, pues yo acogí en mi patio a tales y cuales grupos de almas que su cuerpo está, vete a saber dónde, sabe Dios, bueno, lo importante es que estas almas encontraron este punto, fueron, vamos a decir, conducidas, me las trajeron mis guías, por así decirlo, se las apañaron para que llegaran a mí. Y entonces, pues yo, al acogerlas y decir, vale, os podéis quedar aquí, pues de algún modo es como que se produce una especie de magnetismo, de atracción o de absorción de todo lo que va saliendo de los restos humanos de estos cuerpos, estén donde estén, me explico. O sea, los restos, yo que sé, igual quedaron pues en el fondo de una mina, en el fondo del mar o quién sabe en qué andurrial del mundo, en qué monte quedaron los restos. Pero cuando tú has acogido a esa alma y está allí y dice, vale, aquí me quedo y mira qué bien, me han puesto un sitio, o sea, ahora, bueno, han hecho un entierrito, o sea, van a permitir que la energía residual mía pues pase a este punto de la tierra. Y les estás dando tierra, literalmente, que es lo que necesitan. Y piedras, y solidez, y calor de hogar, si me apuras. Y de vez en cuando un pensamiento, y hasta les escuchas, y dices, vale, ¿y a ti qué te ha pasado? ¿Y tú qué te pasa? ¿Y tú cómo te sientes? Y se ponen a llorar y tú pues no te molestas, y les acompañas en el sentimiento, y lloras con ellos. Bueno, pues ahí se produce una liberación en cascada. Pero también que se produce los juicios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú facilitas puntos de enterramiento, puntos de paz a las almas errantes, estás contribuyendo a traer al sistema tierra, por así decirlo, al sistema espiritual de la tierra, ¿qué estás contribuyendo a traer? Justicia. Justicia, juicios. Y entonces, por así decirlo, esto es comparable a lo que en términos psicológicos algunos dirían llevar sombras a la luz, porque todos estos muertos han sido convertidos en sombra. No son sombras, nunca lo fueron, son almas, ¿vale? Yo no los llamo sombras, son almas, pero han sido convertidos en sombras por la negación, por la persecución, etcétera, etcétera, y por el olvido que muchos tienen. Cuando tú los reintegras, aunque sea pues en un patio medio abandonado de un pueblo que está donde Cristo dio las tres voces en un rincón del mundo, y aunque solo estés tú, una mujer, una ama de casa, una señora del pueblo, allí con ellos, bueno, pero tú eres humana y formas parte de un tejido vecinal y tienes tu familia, bueno, en fin, entonces si tú les dices, ay, os veo, os acepto, os amo, pertenecéis a la humanidad, voy a rezar a Dios por vosotros, pues ya está, los estás reintegrando. Los estás reintegrando en la humanidad, les estás dando de nuevo mirada humana, mirada digna. Me voy a poner a llorar. Bueno, es que... bueno... Este es un trabajo muy importante, es una labor espiritual importante. Es importante que esto se vaya diciendo, que esto se diga, que haya más personas que lo puedan hacer, aunque seamos 4 gatos. Porque se hace un bien muy grande a las almas. Y porque además, ¿qué pasa? Que cuando contribuyes a traer esta clase de justicia, pues ¿qué pasa? Estás facilitando también que en el futuro estas almas pues puedan regresar a Dios, y no solamente eso, es posible que su influencia en el mundo de los vivos se convierta en una influencia de justicia, de revelar pues ciertas cosas a la luz, de poner conciencia sobre ciertas cuestiones. Y todo eso resta poder a los poderes corruptos que han regido ciertas partes del mundo. Claro,
por su propia lógica, si alguien lo piensa fríamente, todo esto es muy controvertido y pues por lógica es un trabajo espiritual que tiene mucha oposición. Cuanto más fuerte es un poder, digamos, corrupto, pues menos quiere que estas cosas se hagan. Por eso, pues tales y cuales trabajos deben hacerse siempre con discreción, porque si no vas a tener tantos obstáculos que no vas a pasar, vamos, de la primera etapa. No te van a dejar. Vas a empezar a tener problemas precisamente con personas afiliadas o alineadas con los mismos poderes que llevaron a la muerte o a la tortura o a la desaparición de tales y cuales grupos de almas. Porque es así, son como mecanismos de lógica, o sea, funcionan así las cosas. Así que hay que ser cuidadoso, porque pues uno no debe engañarse, debe saber ver en qué mundo, en qué estructura social hemos estado viviendo, en qué mundo seguimos viviendo. O sea, no es que todo funcione perfectamente, o sea, hay que darse cuenta, hay que abrir los ojos y ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, no podemos decir, no, estamos en un mundo donde la corrupción no existe, o no, estamos en un mundo donde todo es transparencia y todo es voluntad maravillosa, todo es bondad, no. Ya lo vemos, o sea, hay muy buenas personas, hay muchas personas de a pie que son buena gente, en fin, no voy a negar yo la bondad de muchas personas, pero también es innegable que hay mucha maldad y que hay muchos intereses corruptos y hay muchas cosas que no se quiere que se produzcan, ¿no? Es como estas noticias que vemos a veces, ¿no? De gente que se arriesga para desclasificar asuntos turbios y luego tienen unos problemas impresionantes. Pues porque siempre hay oposición a estas cosas. Entonces, puede haber almas errantes que han quedado perdidas o desgajadas de la sociedad por una cuestión accidental, sin maldad, y que simplemente están tratando de que se encuentre su cuerpo, porque fue un accidente que se perdió por ahí o que yo qué sé. Y yo no estoy hablando de eso, me explico. Esa es una labor espiritual que está muy bien, pero no es esa la clase de almas que me traen a mí. O sea, me traen normalmente casos muy antiguos, de hace siglos, y que tienen que ver con almas que se han intentado borrar, vamos a decir, adrede, con odio la mayor parte de las veces, con juicios negativos realizados desde el odio, con mal de ojo, en fin. Mal de ojo en el sentido de maldecir, ¿no? De hablar mal de una persona y atribuirle una maldad que no tiene. O una maldad excesivamente, en fin, todo esto. Entonces, pues esa labor espiritual es importante, pero al mismo tiempo es muy delicada y levanta mucha oposición. Es algo que he ido experimentando a lo largo de mi camino. Cuando escribí Demonología, el capítulo 2, pues ya hablé algo de esto, pero vamos, que apenas había rozado lo que luego pues acabaría viendo. Y en estos últimos años, desde que en el año 2020 empecé pues con aquello de los entierritos, pues es cuando me he dado cuenta de cómo de bestiales pueden ser las bofetadas, digamos, de los poderes contrarios. Porque pues hasta el momento pues yo había visto la oposición, digamos, en términos de energía, y sí que a veces había afectado algunas de mis relaciones, pero nunca había vivido una situación de tanta hostilidad en la que realmente empezara a entrever un peligro para mi seguridad física y la de mi hijo, ¿no? Y al final pues he tenido que darme cuenta, de un cúmulo de cosas en las que, pues destacan mis propios errores, como ya he contado en capítulos anteriores, pero también hay otras cosas de las que ya casi que no puedo hablar porque es muy delicado, es señalar poderes corrompidos, señalar pues la influencia que pueden tener en terceras personas, y esto esto ya es embarrarse. Cuando se trata de que el gran problema tiene que ver con un espacio consagrado a la ayuda a las almas y con una persona que está haciendo ese rol y que está en ese camino,
y que, bueno, al día de hoy, pues eso, son 21 años que llevo con Anubis, con Miguel y con otros, o sea, es decir, bueno, que no es una manía pasajera que me haya dado, no es una moda que yo esté siguiendo, esto está conmigo y estará conmigo de por vida, o sea, es mi camino del alma, es mi camino espiritual. Entonces, bueno, cuando una persona que está haciendo estas cosas y que tiene esta trayectoria le pasan determinados problemas, pues siempre hay que sospechar, ¿no? Es como decir, bueno, como en eso que vemos a veces en las noticias o en las teleseries de Netflix, ¿no? Dices, bueno, tal persona se ha metido a remover no sé qué cosas y está metida en un proceso de escuchar a no sé qué víctimas de no sé qué. Y de repente esa persona le empieza a tener toda clase de problemas. Bueno, pues uno piensa, vaya, ¿no? Qué raro. Es como, bueno, como esos chistes de humor negro que se hacen a veces sobre determinados países, ¿no? Que empiezan a haber periodistas o, qué sé yo, personajes públicos o de otro tipo que empiezan a señalar cosas de corrupción o hablar de no sé qué y se empiezan a caer por las ventanas de los pisos. ¡Ay, qué sarta de accidentes! Oye, qué casualidad. Pues toda esa gente que se acaba muriendo porque se cae de las ventanas de los pisos. Bueno, pues no sé, al final dices, bueno, es un poco sospechoso, ¿no? O sea, es como decir, bueno, un accidente, vale. Pues entonces todo lo que empezó a pasar en mi patio, pues los hechos aislados podrían ser leídos como algo accidental. Vaya, se muere esto, vaya, se muere aquello, vaya, acaba muriendo hasta nuestro gato. En fin, bueno, es decir, empiezas a ver, pero claro, si los pones todos los hechos juntos, las flechas te hacen llevar las cosas hacia un punto y decir, bueno, esto es medio raro. Y yo, si lo estoy contando por aquí, es en parte porque quiero dejar este testimonio, pues también en parte por si algo me pasa, ¿no? Porque yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, espero vivir muchos años y desarrollar pues una serie de cosas, ¿no? Pero por si acaso no, pues yo lo dejo dicho porque a mí si me hubieran explicado estas cosas antes, pues tal vez hubiera sido mucho más cuidadosa. No pensé en serio en que tuviera tanta importancia el asunto de crear camposanto o crear puntos de enterramiento para almas que habían sido como sacrificadas y en muchos casos que habían tratado de, o sea, otras personas las habían tratado de borrar del sistema. Entonces, hoy sí, hoy me doy cuenta de esto y digo, claro, el poder de los cementerios es tan grande que la creación de un microcementerio, aunque sea mínimo, casero, escondido, no nombrado, que nadie lo pueda detectar desde fuera, es igual. La energía allí está moviendo una serie de cosas, está atrayendo una serie de procesos de justicia, está asociada con los seres de la justicia sagrada del más allá, y esto, si no se maneja con cuidado, y en mi caso pues no tuve ese cuidado, fui una inconsciente, pues te puede traer muchos problemas. Bueno, de todos modos, no quiero sonar muy dramática, yo espero poder rectificar todo esto, pero en la rectificación, desde luego, lo que se me exige es alinearme más y más con la dimensión de la justicia sagrada y más con la verdad profunda que subyace a todos los procesos de tránsito del alma. Inclusive y sobre todo los procesos de tránsito post-mortem. Y uno pues debe aprender a comportarse de manera acorde a la dimensión sagrada a la que pertenece su alma y donde se espera que realice su labor. Y si tú estás asociada con la justicia sagrada, que no lo sé, porque puede haber almas que estén afiliadas a un montón de facciones diferentes, pero si tú estás asociado con eso, tienes que ser muy cuidadoso, porque este mundo ahora mismo es pasto de las mafias. Entonces, si tú tienes 2 dedos de frente y has visto películas y has leído noticias sobre lo que pasa con todo el tejido judicial que trata de ser honesto en un sistema corrupto, pues vas a tener cuidado y vas a seguir las instrucciones que te darán pues los guías, los seres sagrados, etc. En fin, que me estoy alargando mucho, pero lo que quiero añadir finalmente, para que quede claro, es que supongo que se sobreentiende
que hay una gran coherencia entre esto que estoy diciendo y los primeros vídeos de esta serie de Ayudar a los Muertos, donde pongo el énfasis en una cuestión. No es recomendable ponerse a ayudar a las almas de los muertos, por lo menos los muertos, además que vienen con tanto problema, sin tener antes un contacto previo y claro, más o menos trabajado con tus guías. Tienes que saber qué fuerzas te guían. No te metas a hacer experimentos con estas cosas del más allá, porque no sabes en qué berenjenales puedes acabar metido. Y sí, buena voluntad hay que tener y para ayudar y todo esto, pero ojo, porque sin la debida conexión y comunicación te metes en un lío como me he metido yo y bueno, a mí me salvan quienes me salvan, ¿no? Los guías, porque al final pues tarde o temprano los escucho y trato de rectificar, pero si no, acabas mal, bueno, que puedes acabar pagando con tu vida, tú o los tuyos, porque las mafias son así. Son así, a veces si no te pueden atacar a ti, van contra tus seres queridos, y es que es así. Funcionan así estas cosas. Entonces hay mucha gente de buena voluntad que se mete en asuntos de estos de ayudar almas, de ayudar muertos, de mover la energía, de sanar estas cosas o estas otras, y acaban con unos problemas que a veces ni siquiera se dan cuenta, pero que les vienen de todo eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben qué guías tienen, no saben en qué facción, digamos, sagrada está su alma, andan despistados y, en fin. Y entonces, pues bueno, pues los problemas luego se llevan muy mal, es muy complicado. Y bueno, pues ya está, que me ha quedado muy largo este vídeo. Seguiré de todos modos, ¿eh? O sea, no he terminado, todavía va a haber varios vídeos más.